Cuando mi esposa se enteró de la herencia, me abandonó y se llevó todo lo que pudo. Llevo semanas dándole vueltas a si contar esto o no, pero creo que necesito hacerlo, aunque sea para mí mismo, para poner en orden algo que todavía, casi 2 años después, se siente como una historia demasiado absurda para haberme pasado a mí. Voy a llamarla Valeria en este relato, no es su nombre real, y voy a contarlo completo, desde el principio, porque creo que sin el contexto de cómo era nuestra relación antes, es imposible entender la magnitud de lo que cambió después, y también porque, sinceramente, todavía hoy hay partes de esta historia que me cuesta creer que hayan sucedido de una manera tan limpia, tan casi perfecta en su crueldad. Conocí a Valeria hace 9 años, en un trabajo que tuve por un tiempo corto en una empresa de eventos. Yo tenía 26 años entonces, ella 23. No fue amor a primera vista ni nada parecido a esas historias que uno lee, fue algo mucho más gradual, construido a lo largo de meses de coincidir en proyectos, de almuerzos compartidos, de esa complicidad silenciosa que se va formando entre dos personas que trabajan bien juntas antes de que ninguna de las dos se anime a decir en voz alta que hay algo más. Empezamos a salir formalmente después de casi un año de conocernos, y durante los primeros 3 años de relación, honestamente, no tengo quejas grandes que hacer. Éramos, dentro de lo normal, una pareja funcional, discutíamos por cosas pequeñas, como todo el mundo, pero había una base de compañerismo genuino que en su momento me hacía sentir absolutamente seguro de que había encontrado a la persona con la que quería construir mi vida. Nos casamos hace 6 años, en una boda modesta pero bonita, pagada en gran parte por mis ahorros de varios años trabajando en logística de eventos, un rubro que, aunque no me hizo rico, me permitió siempre vivir con cierta comodidad y ahorrar de manera constante, algo que aprendí de mi padre, un hombre extremadamente disciplinado con el dinero que, sin ser millonario, siempre nos enseñó a mi hermana y a mí la importancia de vivir por debajo de nuestras posibilidades y ahorrar sistemáticamente, para el futuro. Valeria, en ese entonces, trabajaba en marketing digital, con un sueldo decente pero irregular, típico de alguien que recién empieza en el rubro freelance, y durante los primeros años de matrimonio yo asumí, sin ningún resentimiento, una parte más grande de los gastos fijos de la casa, entendiendo que su situación laboral era todavía inestable y que eso, con el tiempo, se equilibraría. Los primeros 4 años de matrimonio fueron, en general, buenos. No perfectos, ninguna relación no es, pero sólidos. Compramos un departamento pequeño con un préstamo que los dos pagábamos juntos, adoptamos un gato, viajábamos cuando podíamos, teníamos un círculo de amigos en común que disfrutaba de nuestra compañía como pareja. Si alguien me hubiera preguntado, durante esos primeros 4 años, si confiaba en Valeria, habría respondido sin ninguna duda que sí, con la misma naturalidad con la que uno responde que confía en que el sol va a salir al día siguiente. El cambio, cuando lo pienso ahora con toda la distancia que me da el tiempo transcurrido, no fue tan repentino como en un primer momento lo sentí. Hubo señales, pequeñas, dispersas a lo largo de varios meses, que en su momento no supe leer correctamente porque no tenía ningún motivo para sospechar que estuvieran conectadas entre sí. La historia completa empieza, en realidad, con la enfermedad de mi tío Rodolfo, el hermano mayor de mi padre, un hombre que nunca se casó ni tuvo hijos propios, y que a lo largo de mi vida fue, de una manera que en su momento yo no valoraba del todo, una figura casi paterna adicional. Me llevaba a pescar cuando era niño, me enseñó a manejar cuando cumplí los 16, estuvo presente en cada cumpleaños importante, en mi graduación, en mi boda. Rodolfo había construido, a lo largo de una vida de trabajo constante en el negocio de bienes raíces, un patrimonio considerablemente mayor de lo que cualquiera de nosotros, su familia cercana, sospechaba en su momento, porque era un hombre discreto hasta el extremo, de esos que manejan un auto modesto y visten con sencillez incluso teniendo mucho más dinero del que aparentan. Cuando a Rodolfo le diagnosticaron un cáncer avanzado, hace un poco más de 2 años, toda la familia entró en un periodo difícil, marcado por visitas al hospital, por tratamientos que sabíamos, desde el principio, que tenían pocas probabilidades reales de funcionar dado el estadio en que se había detectado la enfermedad. Durante esos meses, Valeria fue, hay que decirlo con honestidad, una compañera presente y solidaria, me acompañó varias veces al hospital,
Se ocupó de organizar comidas para cuando yo llegaba agotado de las visitas, mostró, en apariencia, una empatía genuina frente al dolor que yo estaba atravesando por la enfermedad de un hombre al que quería profundamente. En ese momento, esa presencia suya reforzó todavía más la confianza que yo tenía en nuestra relación. Pensé, ingenuamente, que estábamos atravesando juntos uno de los momentos más difíciles de mi vida adulta, y que eso, de alguna manera, nos unía todavía más como pareja. Rodolfo falleció hace poco más de un año, después de una lucha de casi 10 meses contra la enfermedad. Su muerte fue, sin ninguna exageración, uno de los golpes más duros que he vivido. Lloré de una manera que no había llorado desde la muerte de mi propio padre, años atrás. Lo que ninguno de nosotros, ni siquiera mi propia madre, sabíamos con certeza en ese momento, era el alcance real del patrimonio que Rodolfo había acumulado a lo largo de décadas de trabajo disciplinado, 2 propiedades además de la casa donde vivía, una cartera de inversiones bursátiles que había ido construyendo con paciencia durante más de 25 años, y ahorros considerables distribuidos en varias cuentas. En su testamento, redactado formalmente varios años antes de su enfermedad, Rodolfo había decidido dejarme a mí, como su sobrino más cercano y la persona con quien, según explicó en una carta personal adjunta al testamento, había construido la relación más parecida a la de un hijo, que tuvo en toda su vida, la parte más significativa de su patrimonio, con porciones menores destinadas a mi madre, a mi hermana, y a un par de organizaciones benéficas que él había apoyado durante años. La noticia formal de la herencia llegó a través del abogado de Rodolfo, aproximadamente 2 meses después del funeral, cuando finalmente se completaron los trámites legales iniciales necesarios para dar a conocer el contenido del testamento a los herederos. Recuerdo con precisión la reunión en la oficina del abogado, mi madre, mi hermana y yo, escuchando en un silencio cargado de emoción la lectura formal de las disposiciones, y recuerdo también, con una claridad que hoy me resulta casi dolorosa de recordar, la expresión de Valeria cuando esa misma noche le conté los detalles completos en casa. No fue una expresión de sorpresa neutral, ni tampoco, en ese momento, algo que yo pudiera identificar como codicia, fue, más bien, una especie de silencio pensativo, una mirada que se quedó fija en un punto de la pared durante varios segundos antes de que finalmente reaccionara con palabras de consuelo hacia mí, mencionando lo triste que era todo esto a pesar del dinero involucrado, como hubiera preferido 1000 veces que Rodolfo siguiera vivo. En ese momento interpreté ese silencio simplemente como la reacción natural de alguien procesando una noticia grande e inesperada. Ahora, mirando hacia atrás, sospecho que ese silencio fue, en realidad, el momento exacto en que algo empezó a cambiar en la manera en que Valeria me veía, aunque tomó varios meses más para que ese cambio se manifestara de forma abierta. El proceso legal de transferencia formal de la herencia, entre trámites sucesorios, avalúos de propiedades y la reorganización de las inversiones bursátiles, tomó casi 8 meses completos, un periodo durante el cual empecé a notar, de manera gradual pero constante, cambios sutiles en el comportamiento de Valeria que en ese momento no logré conectar del todo con la herencia, porque estaba tan absorbido por el duelo, por los trámites legales y por mi propio trabajo, que no tenía la energía mental disponible para analizar con detalle los pequeños cambios en la dinámica de mi matrimonio. El primer cambio notable fue un interés repentino y bastante inusual de Valeria en asuntos financieros de la casa que antes, honestamente, nunca le habían interesado demasiado. Empezó a preguntar, con una frecuencia que en su momento me pareció simplemente curiosidad natural, detalles específicos sobre las propiedades que había heredado, sobre en qué banco estaban las cuentas de inversión, sobre si yo tenía pensado poner alguna de las propiedades a su nombre también, como muestra de confianza y de unión matrimonial, según sus propias palabras en una de esas conversaciones. En ese momento, todavía en pleno duelo por la pérdida de mi tío, interpreté esas preguntas dentro de un marco completamente inocente. Pensé que era natural que mi esposa quisiera entender mejor la nueva situación financiera de nuestra familia, y que su sugerencia de incluirla formalmente en algunos de los activos era, simplemente, una expresión razonable de que estábamos casados, de que lo mío era suyo, en el sentido más amplio del matrimonio. Sugerí, sin embargo, consultarlo primero con el abogado de la sucesión, quien me recomendó, de manera bastante enfática, mantener los activos heredados separados de los bienes matrimoniales conjuntos durante un periodo prudente,
al menos mientras se completaban todos los trámites legales, y sugirió, además, que consultáramos con un abogado de familia sobre las implicaciones de incluir bienes heredados dentro del régimen patrimonial de nuestro matrimonio, dado que, según las leyes de nuestro país, los bienes heredados individualmente suelen tener un tratamiento legal distinto al de los bienes adquiridos conjuntamente durante el matrimonio. Cuando le comenté esto a Valeria, su reacción, en retrospectiva, fue la primera señal realmente clara de que algo estaba cambiando de manera significativa en su actitud hacia mí. Se puso visiblemente molesta, argumentando que no confiar en ponerla como copropietaria de al menos una de las propiedades era, según sus palabras, una falta de respeto hacia nuestro matrimonio, y que ella no se había casado conmigo por interés, una frase que en ese momento sonaba como una defensa legítima ante lo que ella interpretaba como una desconfianza injusta de mi parte, pero que hoy, con toda la información que tengo, suena exactamente al contrario, al patrón clásico de alguien que intenta, con urgencia creciente, asegurar acceso legal a un patrimonio que sabe que no le corresponde por derecho propio. Los meses siguientes estuvieron marcados por una tensión cada vez más constante en casa, centrada casi exclusivamente en el tema de la herencia. Valeria insistía, con una frecuencia que fue en aumento, en que, como pareja, deberíamos manejar todo de forma conjunta, que separar los bienes heredados del patrimonio matrimonial era, según ella, una manera de no confiar plenamente en nuestra relación, incluso después de 6 años de matrimonio. Yo, todavía procesando el duelo, todavía tratando de mantener el equilibrio de mi vida cotidiana mientras gestionaba trámites legales complejos, cedí en algunos puntos que hoy reconozco como errores, la puse como beneficiaria adicional en una de las cuentas de inversión menores, aunque mantuve la propiedad principal, la casa donde había vivido Rodolfo, exclusivamente a mi nombre, siguiendo el consejo insistente del abogado, quien me advirtió, en más de una ocasión, que estaba viendo en mi situación un patrón que, según su experiencia profesional de muchos años gestionando sucesiones, aparecía con cierta frecuencia en matrimonios donde una herencia significativa entraba de manera repentina en la ecuación. El quiebre definitivo de la relación, el que reveló finalmente, sin ninguna ambigüedad posible, cuál había sido la verdadera naturaleza del cambio en la actitud de Valeria durante esos meses, llegó de una manera que todavía hoy me resulta dolorosamente irónica. Llegó, precisamente, en el momento exacto en que finalmente logré transferir formalmente a mi nombre, con todos los trámites legales completados, la totalidad de la herencia de mi tío Rodolfo. Recuerdo la fecha con precisión porque coincidió, casi de manera macabra, con nuestro 6º aniversario de bodas. Habíamos planeado, meses atrás, un pequeño viaje de fin de semana para celebrar, pero apenas 2 días antes del viaje, Valeria me dijo que necesitábamos hablar seriamente, con una seriedad en su tono que, aunque en ese momento no lo supe interpretar correctamente, resultó ser el preámbulo directo de lo que venía. Me dijo, en una conversación que duró apenas 15 minutos pero que se sintió como una eternidad, que había estado reflexionando mucho durante los últimos meses, que sentía que ya no éramos los mismos, que se habían casado 6 años atrás, que había cosas de mí que ya no la hacían sentir conectada emocionalmente, cosas que, curiosamente, nunca logró nombrar con especificidad más allá de frases genéricas sobre distancia emocional y crecimiento en direcciones distintas. Me anunció, con una calma que en su momento interpreté, ingenuamente, como el resultado de mucha reflexión sincera, que quería el divorcio y que ya había consultado con un abogado sobre cómo proceder. Lo que no sabía en ese momento, y que descubrí apenas unas semanas después, es que esa conversación no había sido, en absoluto, el resultado de una reflexión emocional espontánea sobre nuestro matrimonio. Había sido, más bien, el resultado de una planificación bastante calculada, ejecutada exactamente en el momento en que ella consideró óptimo desde una perspectiva estratégica, justo después de que la herencia terminara de consolidarse legalmente a mi nombre, momento en el cual, según me explicó después mi abogado, existía la posibilidad legal, dependiendo de cómo se interpretaran ciertos movimientos financieros durante el matrimonio, de que parte de esos bienes pudieran considerarse, al menos parcialmente, sujetos a algún tipo de reclamo dentro del proceso de divorcio, especialmente dado que yo,
presionado por meses de insistencia, había cometido el error de mezclar parte de los fondos heredados con cuentas conjuntas durante un periodo breve, antes de que el abogado de la sucesión me advirtiera formalmente sobre los riesgos de continuar haciéndolo. Los días posteriores a esa conversación fueron de una velocidad vertiginosa que en su momento me dejó completamente desorientado. Valeria, que durante 6 años de matrimonio nunca había mostrado particular interés en asuntos legales o financieros más allá de lo cotidiano, se movió con una eficiencia sorprendente, contrató, según descubrí después, a uno de los abogados de divorcio con mejor reputación de la ciudad, especializado precisamente en casos de división patrimonial complejos, casi 2 meses antes de anunciarme formalmente su decisión de separarse, lo cual significa, atando cabos con el tiempo, que la decisión de divorciarse no fue tomada en el momento en que me lo comunicó, sino mucho antes, probablemente en algún punto cercano a cuando se completó la transferencia legal de la herencia y que los meses de conversaciones sobre confianza matrimonial y compartir todo como pareja no habían sido, como yo ingenuamente creí en su momento, expresiones genuinas de vínculo, sino intentos calculados de asegurar, antes de que la relación terminara formalmente, el mayor acceso posible a un patrimonio que, legalmente le correspondía exclusivamente a mí. Durante el proceso de separación, que se extendió a lo largo de casi 10 meses de negociaciones legales agotadoras, descubrí, capa por capa, la magnitud completa de lo que había estado sucediendo sin que yo lo notara. Descubrí que, durante los meses en que insistió en ser incluida como beneficiaria de una de las cuentas de inversión menores, había estado, en paralelo, moviendo fondos de esa misma cuenta hacia una cuenta personal a su nombre, transferencias pequeñas, distribuidas a lo largo de varios meses, diseñadas aparentemente para no llamar demasiado la atención si yo revisaba los estados de cuenta de manera superficial, como en efecto hacía, porque durante esos meses mi atención estaba dividida entre el duelo, el trabajo y los trámites legales de la sucesión. Descubrí también que había estado, durante ese mismo periodo, consultando con su abogado sobre estrategias específicas para maximizar su parte en la eventual división de bienes, incluyendo, según documentos que salieron a la luz durante el proceso legal, intentos de argumentar que ciertos gastos del hogar, financiados en su mayoría con mi sueldo durante los años previos a la herencia, debían considerarse como una especie de inversión conjunta implícita que le otorgaba derecho a una porción mayor del patrimonio heredado, un argumento que, afortunadamente, mi propio abogado logró desmontar con relativa facilidad presentando la documentación clara sobre el origen exclusivamente hereditario de los activos principales. El momento más doloroso de todo el proceso legal, sin embargo, no fue ninguno de estos descubrimientos financieros, sino algo mucho más personal, descubrir, a través de mensajes que salieron a relucir durante el proceso de descubrimiento de pruebas de nuestros respectivos abogados, que Valeria había empezado, meses antes de anunciarme el divorcio, una relación con un excompañero de trabajo, alguien con quien mantenía contacto regular desde antes de conocerme a mí, y con quien, según la cronología de los mensajes, había retomado comunicación de manera mucho más frecuente e íntima apenas semanas después de que se conociera formalmente el contenido del testamento de mi tío. No puedo probar, ni pretendo probar en esta historia, hasta qué punto esa relación fue la causa directa del cambio de actitud de Valeria hacia mí o simplemente una consecuencia paralela de un proceso de distanciamiento que de todas formas ya estaba en marcha, pero la coincidencia temporal, sumada a todo lo demás, dejó en mí la sensación, difícil de sacudir, de que la mujer con la que había construido 6 años de matrimonio había estado, durante los últimos meses de nuestra relación, viviendo una vida paralela de la que yo no tenía ni la más mínima idea. Cuando finalmente Valeria se mudó de nuestro departamento, apenas 3 semanas después de la conversación inicial sobre el divorcio, se llevó, además de sus pertenencias personales, una cantidad considerable de objetos que, según ella, nos pertenecían a ambos, pero que en su gran mayoría habían sido comprados con mi dinero, incluyendo muebles, electrodomésticos, e incluso, en un gesto que en su momento me pareció casi surrealista de tan mezquino, varios objetos de valor sentimental que habían pertenecido a mi tío Rodolfo y que yo había llevado a nuestro departamento después de vaciar su casa, entre ellos un reloj antiguo que Rodolfo usaba desde joven y que yo, sin haberlo pensado con suficiente cuidado en su momento, había dejado sobre la cómoda de nuestro cuarto compartido. Cuando lo reclamé formalmente,
argumentando que era un objeto de valor sentimental familiar sin ninguna relación con el patrimonio conjunto del matrimonio. Valeria se negó durante semanas a devolverlo, alegando, con un cinismo que todavía hoy me cuesta procesar del todo, que, en algún momento yo se lo había regalado, como muestra de cariño, una afirmación completamente falsa que finalmente tuve que resolver por la vía legal, presentando fotografías antiguas donde se veía el reloj en la muñeca de mi tío en distintas fechas, hasta que Valeria, ante la evidencia irrefutable, accedió a devolverlo como parte del acuerdo final de separación de bienes. El proceso legal completo terminó, después de casi 10 meses de negociaciones, con un resultado que, gracias en gran parte a la insistencia temprana de mi abogado en mantener los bienes heredados formalmente separados desde el principio, protegió la mayor parte del patrimonio de Rodolfo dentro de mi propiedad exclusiva. Valeria logró, sin embargo, quedarse con una parte considerable de los bienes matrimoniales conjuntos acumulados durante los 6 años de matrimonio, incluyendo la mitad correspondiente por ley del departamento que habíamos comprado juntos, además de una compensación económica adicional que mi abogado consideró razonable aceptar para evitar un litigio todavía más largo y costoso, cuyo resultado final, según su evaluación profesional, no habría sido significativamente mejor para mí considerando el tiempo y el desgaste emocional adicional que implicaría continuar peleando cada detalle en los tribunales. Los meses posteriores a la finalización del divorcio fueron, sin ninguna exageración, de los más difíciles de mi vida adulta, aunque por razones distintas a las que quizás alguien esperaría. No era solo la tristeza de perder un matrimonio de 6 años, era, sobre todo, una sensación profunda de haber sido utilizado de una manera calculada, de haber confundido, durante meses, señales de codicia con expresiones legítimas de vínculo matrimonial, y de tener que reconstruir, prácticamente desde cero, mi capacidad de confiar en las intenciones de las personas cercanas a mí. Empecé terapia poco después de que se finalizara el proceso legal, algo que hasta ese momento nunca había considerado necesario en mi vida y que resultó fundamental para procesar no solo la pérdida del matrimonio, sino también el duelo pendiente por la muerte de mi tío, que había quedado, en cierto sentido, opacado durante meses por la urgencia de gestionar la crisis matrimonial paralela. Ahora bien, quiero contar la parte de esta historia que le da el título completo, la parte que, sin ninguna intención de sonar vengativo o de presentar esto como una fábula moral simplista, sí terminó desarrollándose de una manera que muchas personas cercanas a mí describieron, con cierta ironía, como karma, y que yo mismo, con el tiempo, terminé viendo de esa manera, no porque crea literalmente en algún tipo de justicia cósmica automática, sino porque las decisiones que Valeria tomó durante y después de nuestro divorcio terminaron generando, de manera bastante directa y predecible, consecuencias significativas en su propia vida. La relación que había iniciado con su excompañero de trabajo, la misma que salió a la luz durante el proceso de descubrimiento legal, se formalizó apenas unos meses después de que se completara nuestro divorcio. Según me fui enterando, de manera fragmentada, a través de conocidos en común, no busqué activamente esta información, quiero aclarar, simplemente llegaba a mí de manera casi inevitable dado nuestro círculo social compartido, esa nueva relación resultó, con el tiempo, ser sorprendentemente similar en su dinámica a lo que yo mismo había vivido en los últimos meses de nuestro matrimonio, aunque desde el lado opuesto, su nueva pareja, según los relatos que llegaron a mí, era un hombre con un patrimonio familiar considerable, heredado de una empresa familiar exitosa, y Valeria, según coincidían varias de las versiones que escuché de distintas fuentes, empezó rápidamente a mostrar hacia él un interés notable en asuntos financieros de la relación, sugiriendo, apenas unos meses después de empezar a vivir juntos, que se casaran, y presionando, de manera que a varios conocidos en común les pareció familiar de una forma incómoda, por incluir su nombre en ciertos activos familiares del negocio. No sé, con total honestidad, cuánto de lo que escuché fue exacto en cada detalle, porque la información llegaba filtrada a través de varias personas y es posible que se hubiera distorsionado en el camino, pero lo que sí puedo confirmar, porque me lo confirmó directamente una amiga en común que mantuvo cierta cercanía con Valeria después de nuestra separación, es que esa relación terminó de manera abrupta apenas año y medio después de haber comenzado, cuando la familia del nuevo pareja de Valeria, alertada por patrones similares a los que yo mismo había vivido,
decidió proteger de manera preventiva y muy cuidadosa el patrimonio familiar del negocio mediante acuerdos legales estrictos antes de cualquier posible matrimonio, algo que, según me contó esta amiga, generó una tensión creciente en la relación hasta que finalmente terminó en una ruptura conflictiva, con Valeria quedándose, esta vez, sin ninguna de las protecciones legales que un matrimonio formal le habría otorgado, dado que la relación nunca llegó a formalizarse. Más allá de esta situación particular, que escuché de segunda mano y que por lo tanto trato con la debida cautela sobre su exactitud completa, lo que sí puedo confirmar con total certeza, porque lo viví de manera directa, es la consecuencia legal y profesional que Valeria enfrentó por los movimientos financieros que había hecho durante nuestro matrimonio, específicamente las transferencias que había realizado desde la cuenta de inversión donde yo la había incluido como beneficiaria adicional. Durante el proceso de auditoría que mi abogado realizó como parte de las negociaciones del divorcio, se documentó de manera detallada el patrón de transferencias que Valeria había hecho hacia su cuenta personal durante los meses previos al anuncio del divorcio, transferencias que, aunque en su momento no configuraron un delito perseguible penalmente dado que técnicamente ella era beneficiaria autorizada de esa cuenta en el momento en que se realizaron, sí quedaron documentadas de manera formal, dentro del expediente del proceso de divorcio, un expediente que, meses después, resultó relevante de una manera que ninguno de los dos hubiéramos anticipado en su momento. Valeria, según supe después a través de un conocido que trabajaba en el mismo sector de marketing digital donde ella se desempeñaba, había estado, en paralelo a nuestro proceso de divorcio, en conversaciones avanzadas para un ascenso importante dentro de la agencia donde trabajaba, un puesto de dirección financiera de cuentas de clientes que requería, como parte del proceso de selección interna, una verificación de antecedentes bastante exhaustiva, dado que implicaría manejo directo de presupuestos considerables de clientes corporativos. Durante esa verificación, según me contaron, salió a relucir, a través de referencias legales que la empresa contrató para el proceso, la existencia del expediente de nuestro divorcio, incluyendo la documentación sobre los movimientos financieros cuestionables que había realizado durante el proceso, información que, aunque no constituía ningún antecedente penal formal, generó suficientes dudas dentro del comité de selección como para que finalmente decidieran no otorgarle el ascenso, optando por otro candidato interno con un perfil, según la explicación oficial que le dieron, más alineado con la transparencia financiera que el puesto requería. Perder ese ascenso, que según me contaron representaba un salto salarial y profesional significativo en el que Valeria llevaba más de un año trabajando activamente, generó, según los relatos que fui recibiendo con el tiempo, una frustración considerable en ella, agravada por la ruptura casi simultánea de su nueva relación y por el hecho de que, sin la protección económica que el matrimonio conmigo le había ofrecido durante 6 años, y sin el ascenso que esperaba conseguir, se encontró, en un periodo relativamente corto de poco más de un año, en una situación financiera considerablemente más precaria de la que probablemente había anticipado cuando decidió, según toda la evidencia que reunimos durante el proceso legal, priorizar la maximización de su parte del patrimonio heredado por encima de la honestidad hacia mí durante los últimos meses de nuestro matrimonio. No voy a fingir que no sentí, cuando me fui enterando de estos detalles a lo largo de varios meses, una satisfacción que en su momento me costó reconciliar con la persona que quiero ser. Una parte de mí, la parte más herida y menos generosa, sintió que finalmente había una especie de justicia en todo esto, después de meses sintiéndome completamente impotente frente a lo que consideraba una traición calculada y fría. Con el tiempo, sin embargo, y con bastante trabajo terapéutico de por medio, llegué a un lugar más equilibrado frente a todo esto. Entendí que las consecuencias que Valeria enfrentó no fueron el resultado de ningún castigo cósmico diseñado especialmente para restaurar algún tipo de equilibrio moral universal, sino, simplemente, la consecuencia lógica y bastante predecible de patrones de comportamiento que, aparentemente, no se limitaron únicamente a nuestra relación, sino que parecían formar parte de una manera más amplia y consistente de relacionarse con el dinero y con las personas cercanas a ella. Hoy, casi 2 años después de aquella conversación de 15 minutos que marcó el final de 6 años de matrimonio, puedo decir que estoy en un lugar considerablemente mejor del que estuve durante la mayor parte de ese primer año posterior a la separación. He usado una parte significativa de la herencia de mi tío Rodolfo, protegida finalmente en su totalidad después del proceso legal,
para completar algunos de los proyectos que él mismo había mencionado, en distintas conversaciones a lo largo de los años, que le hubiera gustado ver realizados. Apoyé económicamente la fundación educativa que él sostenía de manera informal desde hacía años, ayudando a varios estudiantes de bajos recursos con becas para estudios universitarios, algo que sentí como una manera genuina de honrar su memoria más allá del simple hecho de heredar su dinero. Compré, también, un departamento nuevo, más pequeño que el que compartía con Valeria pero completamente mío, sin ninguna carga emocional asociada a los últimos meses tensos de mi matrimonio, un espacio que hoy siento, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente como un hogar propio y no como un campo de batalla constante. He vuelto a salir, sin apuro, con más cuidado del que tenía antes de casarme, más atento a señales que antes quizás hubiera ignorado, no desde un lugar de desconfianza generalizada hacia las mujeres o hacia las relaciones en general, algo que mi terapeuta me ayudó activamente a evitar durante el proceso, sino desde un lugar de mayor claridad sobre mis propios límites y sobre la importancia de proteger, de manera responsable pero no paranoica, lo que uno construye a lo largo de la vida, especialmente cuando ese patrimonio incluye no solo dinero, sino también memoria y legado familiar. Mi madre y mi hermana, que atravesaron todo este proceso de cerca, apoyándome durante los momentos más difíciles, siguen siendo, hoy, mi red de apoyo más cercana, y con ellas comparto, cada cierto tiempo, alguna anécdota nueva que llega sobre la vida de Valeria, siempre con esa mezcla extraña de sentimientos que probablemente cualquiera que haya pasado por algo similar reconocerá, una parte de curiosidad, una parte de satisfacción que trato de no cultivar demasiado porque sé que no me hace bien anclarme en ella, y una parte, cada vez mayor con el tiempo, de genuina indiferencia, esa indiferencia tranquila que solo llega cuando finalmente uno ha logrado construir una vida propia lo suficientemente sólida como para que la vida de la otra persona deje de importar de verdad. Si hay algo que me gustaría que alguien se llevara de esta historia, más allá del anecdotario de lo que terminó pasándole a Valeria, es la importancia de escuchar, con seriedad, el consejo de asesores legales y financieros cuando entra en juego un patrimonio significativo dentro de una relación, incluso o especialmente cuando esa relación se siente sólida y de confianza. No cuento esto para sugerir que nadie debería confiar en su pareja, cuento esto para señalar que la protección legal adecuada de un patrimonio heredado no es, como en algún momento Valeria me hizo sentir que era, una expresión de desconfianza hacia el matrimonio, sino, simplemente, una práctica responsable que protege a ambas partes de situaciones que, por más improbables que parezcan en el momento, a veces terminan sucediendo de maneras que uno jamás hubiera anticipado. Si mi abogado no hubiera insistido, desde el primer día, en mantener los bienes heredados formalmente separados del patrimonio matrimonial conjunto, esta historia hoy tendría un final financiero completamente distinto para mí, y probablemente ninguna de las becas que hoy financio en nombre de mi tío Rodolfo existirían. Termino esto con una sensación que hace un año hubiera sido impensable para mí, paz. No una paz completa, todavía hay días en que algún recuerdo específico de los últimos meses de mi matrimonio me genera una punzada de rabia o de tristeza, pero sí una paz suficiente como para poder escribir toda esta historia de principio a fin sin que las manos me tiemblen mientras la escribo, algo que hace apenas un año habría sido completamente imposible.